Entre contadas. Entre contadas. Entre contadas. Entre contadas. ¡Ay, entre contadas! Entre contadas. Entrevistas a narradoras y narradores. Bienvenidas y bienvenidos a Entre Contadas. El día de hoy estoy muy contenta porque está ni más ni menos que Germán Jaramillo conmigo. Déjenme les leo un poco sobre quién es. Él es licenciado en Ciencias Sociales, posgrado en Cooperación Cultural de Iberoamericana de la Universidad de Barcelona en España. Premio de novela en Colombia en el año 2003 con la obra Por fin llegó la guerra, novela sobre la guerra de independencia contra de España en 1810. Promotor de la narración oral, creador del Encuentro de Contadores de Historias y Leyendas con 35 años de experiencia en la ciudad de Buga, en Colombia. Creador del Círculo de Narradores Orales Latinoamericanos, Cirnaola, entre muchas cosas más, que me gustaría que él personalmente nos converse sobre su historia y el papel súper importante que tiene alguien como Germán en generar plataformas para las narradoras y las narradoras a nivel Latinoamérica. ¿Cómo estás, Germán? Bienvenido a Entre Contadas. Estoy muy emocionada, muy contenta de que estés aquí porque, bueno, eres un personaje, una persona importante en la narración oral. Y bueno, me gustaría mucho que nos compartas, Germán, ¿cómo fue que entraste a la narración oral? Me queda muy claro que la escritura es lo tuyo, que estás en el campo también de la investigación, pero ¿cómo fue que entraste en ese camino de construir un proyecto, como lo dije al principio, muy importante para la narración oral latinoamericana y bueno, pues para el mundo hispanoparlante, entre también pues Brasil y otros digamos, países que también no son de la misma lengua, pero que también de una u otra manera han estado participando contigo? Bueno, Penélope, buena tarde. Para mí también es muy placentero estar contigo porque advierto que haces el trabajo que haces con mucha vocación y para mí eso es muy importante porque la vocación es algo que te sustrae de la egolatría, de todas esas cosas tontas que a veces nos empujan a actuar y nos permite avanzar mucho porque estamos más pendientes de nuestra vocación, de lo que queremos hacer, que de quién lo ve y cómo nos lo ven. Entonces, para mí es muy simpático también estar contigo esta tarde. Bueno, con relación a la narración oral, pues es que yo desde muy niño adquirí un vicio y fue averiguar a qué se hacen las cosas y tener una razón para hacer algo naturalmente. Y por allá en los años 80 del siglo pasado, imagínate, cuando uno ya empieza a hablar del siglo pasado es porque la cosa en materia de edad es muy grave. Entonces, por allá en los años 80 del siglo pasado, yo paré de andar por el mundo. Precisamente en los años 70 estuve viviendo una temporada en tu país, que fue una época muy interesante porque recién habían pasado muchas cosas traumáticas y el mundo latinoamericano estaba muy movido políticamente. Y en los años, por ahí en la mitad de los años 70 estuve en tu país, que fue parte de esa correría que inicié y que todos iniciamos en la época de la primera juventud, que es andar, como empezar a explorar el mundo para averiguar qué es lo que vamos a hacer en la vida. Entonces, en los años 80, como te digo, más o menos a mediados yo, o comenzando los años 80, ya paré esa correría por el mundo y dije, bueno, yo me voy a quedar aquí en la ciudad en donde he vivido siempre, porque es una ciudad intermedia que tú conoces. Me gusta vivir en ciudades medianas porque uno se desenvuelve muy bien y no pierde tanto tiempo desplazándose y uno se comunica más con la gente y hay más interacción. Entonces dije, me quiero quedar aquí, pero tengo que hacer algo porque la vida en provincia tiene muchos riesgos. Y uno de los riesgos, mi querida Penélope, es que termines metido en el chisme del uno, del otro, o sentado en la banca del parque hablando del vecino o de la vecina que pasan,
porque esa es la vida de los desocupados, hablar mal de todo el mundo. Entonces yo le tenía siempre a eso y dije, para poderme quedar en provincia tengo que actuar y crear algo que me conecte con lo de afuera. Y yo había hecho una observación y es que como ya había andado un poco por el continente, me di cuenta que nuestros países habían estado iniciando un proceso de urbanización muy agresivo, además de grosero, porque estaban llevándose a toda la gente adulta depositaria de la tradición oral de sus países a vivir a las grandes urbes, a condenarlos al silencio, porque lo más grande que puede hacer un ser humano habituado a la vida de las poblaciones pequeñas es la conversación. Entonces, cuando te falta eso, la memoria se va perdiendo y naturalmente todo ese acervo cultural de los viejos que ahora llaman adultos mayores, tú sabes que se inventan unos términos para no decirle a la gente vieja, ¿no? Entonces, toda esa gente, vi yo que se estaba yendo a las grandes urbes y se estaba perdiendo ese acervo cultural, toda esa memoria que tenían ellos del pasado. Y yo me reuní con un grupo de amigos aquí también muy inquietos y les dije, hola, ¿qué tal si armamos un grupo para conectar a la capital con la provincia? Traemos gente de Bogotá a conversar aquí con la gente y sí, les gustó la idea y empezamos a trabajar en esto. Un día pasó, a mí me gusta contar esta anécdota porque esto es definitivamente macoindiano, cosas que pasan que uno no cree que nunca puedan pasar. Colombia, como todos los países, tiene un banco central y aquí en Colombia se llama Banco de la República y el Banco de la República tiene un área cultural. Y coincidió que en esa época, en los años 80, el Banco de la República de Colombia empezó a crear oficinas de cultura en las regiones, o sea, en lo que ustedes llaman estado, nosotros llamamos departamento. Entonces, en las capitales del departamento, donde el Banco de la República tiene una sede, empezaron a crear oficinas de cultura y necesitaban ambientar esto por todo el país. Yo, en mi inquietud de siempre, pues siempre he hecho contactos y ya tenía contactos en Bogotá con la gente que manejaba la actividad cultural. Y un día, mi querida Penélope, pasó lo impredecible. Nos llegó una carta del Banco de la República de Colombia del área cultural ofreciéndonos un dinero para que hiciéramos un evento, que creáramos un evento y que mandáramos la propuesta. Ya nosotros habíamos tenido contacto con el banco, les habíamos apoyado en algunas cosas. Entonces les dije yo a mis compañeros, les dije, bueno muchachos, aquí hay que armar algo que valga la pena. Entonces empezamos a pensar. Ellos se quedaron pensando y yo rápidamente tomé la iniciativa y les dije, no, no hay que pensarlo tanto. Y les dije, armemos un encuentro regional de contadores de historias y leyendas para traer a los viejos que todavía tenemos aquí en el departamento para que nos cuenten historias, para que nos cuenten, por ejemplo, cómo era la navegación en el río Cauca, que pasa por nuestro departamento y tú lo viste cuando fuimos a Roldanillo. Y sí, qué bello. Sí, exactamente. Y entonces ese río fue navegable. Pero como nosotros somos siempre grandes impulsores del progreso, entonces cada que pasa un año lo que hacemos es acabar con lo que tenemos. Entonces la navegación en el río Cauca la acabó el gran desarrollo de nuestro país, la gran clase política que todo lo subdesarrolla, ¿no? Entonces, todas esas cosas queríamos que no se las contaran para que los nuevos ciudadanos supieran que había habido en esta región un evento de esa naturaleza y que se producía de tal o cual manera. Bueno, les mandamos la propuesta al Banco de la República, nos mandaron en aquel entonces 1.000.000 de pesos, que era un dinero muy representativo, e hicimos el primer encuentro regional trayendo a viejos y los sentábamos lo que llaman en mesas redondas, que no son redondas sino rectangulares, ¿sí? Entonces sentábamos a los viejos en estas mesas, poníamos un tema, bueno, navegación en el río Cauca o cómo eran los amores de los novios en la época cuando ustedes estaban jóvenes. Bueno,
eran sesiones muy entretenidas y bueno, la cosa fue avanzando y a medida que nosotros fuimos haciendo el encuentro, notamos que se estaba creando en el país. Hay dos países en América Latina que son más o menos pioneros en esto, que son Argentina y Colombia, en materia de narración oral, que aparecieron los primeros que venían a contar historias, pero no existía una convocatoria. Existían narradores orales, pero no había una convocatoria, y nosotros hicimos la primera convocatoria de narración oral en Iberoamérica. Convocatoria, que quede muy claro, yo no estoy diciendo que inventamos la narración oral, ni que fuimos quienes abrimos el espacio. Lo que hicimos fue crear una convocatoria, organizar un evento para que la gente que contaba historias se pudiera reunir en un espacio definido. Al séptimo encuentro, a mí se me ocurrió la idea y dije, carajo, esto hay que internacionalizarlo, y lo lanzamos. Y te cuento que nos fue tan bien que en el primer encuentro internacional, que fue cuando hacíamos el séptimo nacional, vino gente de México, vino, por ejemplo, creo que en el primero estuvo Beatriz Falero, creo que estuvo en el primero, bueno, o Rosa Marta Sánchez, pero ellas estuvieron en uno de los primeros internacionales. Estuvo Mayra Navarro, también estuvo aquí en un encuentro, y empezaron a venir narradores orales de mucha calidad, como José, ay, carajo, este argentino, bueno, ahora me acuerdo del nombre, Kiko Cadaval de España, Victoria Gullón también, gente que estaba haciendo un trabajo muy meritorio. José Campanari, no sé si lo conocen, pues, bueno, extraordinario narrador oral, además de creativo. A Buga tengo el honor de decir que vinieron por primera vez los buenos narradores orales que en ese momento estaban dando qué decir. Porque claro, porque es que era el único evento que había. Después apareció el de Agüín, el Gran Canarias, que fue un evento que tuvo mucho prestigio, pero se vio un poco a menos. Y después apareció el Maratón de Guadalajara, España, que persiste en su calidad, ¿no? Es un evento muy integrado a la comunidad de la ciudad donde se hace y tiene mucha importancia ese evento. Bueno, ese es el origen, Penélope, del encuentro de narradores, de contadores de historias y leyendas que hacemos en Buga, Colombia, cada año. Pero quiero dejar en claro que en ningún momento la creación de ese evento tuvo nada que ver con una posición personal, porque yo no soy narrador oral. Yo cuento historias, pero para mí mismo, porque temo que el público me abuchee. Sí, probablemente no seas como narrador oral, aunque eres un excelente charlista, pero aquí hay algo que me parece muy importante. Eres narrador, un narrador, digamos, más como hacia la escritura, y eso también te da un papel como de cercanía, de vincular las letras y vincular, obviamente, a la oralidad, porque yo creo que la oralidad es algo bien importante. Lo acabas ahorita de platicarnos, ¿no? De tomar en cuenta desde los contadores, la gente del pueblo, hasta quienes ya han decidido desarrollarse en la narración oral escénica y han generado pues propuestas muy increíbles y poco a poco se ha ido haciendo, digamos, ya más teorización, investigación y desarrollo en la materia, ¿no? Pero Sí. digamos en este como impulso primigenio de la oralidad, que es el origen que da al proyecto que tú hiciste, ahí me parece un papel muy importante el que tienes tú de construir espacios para la narración oral y espacios para los públicos, porque como dices, bueno, me tocó disfrutar estar en Buga en el 2018 y ver un público ya muy formado, en donde han visto tanto durante tantos años que también ya son parte del proyecto y como lo dices tú, en una ciudad muy estratégica, muy crucial, digamos, en el departamento y también pues en lo que se vincula, muy bella la ciudad, hasta que ya me tocó estar como fuera de la ciudad y wow, qué lugar, porque en los recursos naturales es increíblemente hermoso, ¿no? El Valle de Cauca me parece una belleza. Pero
cuéntanos, ¿cómo has visto tú el desarrollo cultural? ¿Cómo has visto tú, pues esto que has picado piedras y que también eres un activista? Cuéntanos como esta parte tuya en donde has desarrollado también plataformas y has visto en estos años, ¿qué has visto tú, por ejemplo, en relación como a todo este desarrollo cultural? Bueno, mira, el movimiento de narración oral en América Latina ha tenido cambios muy importantes. Yo ubico los dos países que más arraigo tuvieron al comienzo fueron Argentina y Colombia. Argentina es un país con mucho potencial en narración oral. Lamento que se dedican mucho al cuento de autor, que claro, eso tiene una importancia también porque como cada día se lee menos, pues la narración oral es una manera también de motivar al oyente a leer. Pero qué bueno que la narración oral tenga entre sus objetivos fundamentales el redescubrimiento de la historia cotidiana, que tiene mucho secreto guardado de la historia oficial de los pueblos, porque la historia cotidiana es pícara. Por eso la historia cotidiana, la tradición oral es subestimada, pero eso tiene una razón de ser. Es subestimada porque detrás de los chismes, mi querida Penélope, hay muchas verdades ocultas. Y la historia cotidiana o la tradición oral tiene mucha apariencia de chisme. Pero como es entretenida, también es una forma para mí muy idónea de llegar al oyente y de nutrirlo de conocimientos o de recuerdos que él no tenía previstos, porque cada vez que tú cuentas una historia, convocas al recuerdo. Cuando tú cuentas una historia, entablas una conversación definitivamente. Así el oyente no te esté respondiendo, pero te está respondiendo con sus recuerdos. Entonces, el movimiento de narración oral en América Latina ha tenido cambios. Tuvo momentos en que parecía como si se fuera a torcer el rumbo porque empezaron a confundir esto con el famoso stand-up comedy, los chistes y que había que contar el cuento audaz de la universidad. Entonces el cuentero era el que más hacía reír, ¿sí? No el que más emociones despertara, el que más recuerdos convocara, sino el que más hacía reír. Nosotros hemos sido enemigos acérrimos de eso, no por moralismo, sino porque tenemos la absoluta seguridad de que cada día necesitamos más el recurso de la conversación, el recurso del relato oral, por dos razones fundamentales. Una, se lee poco. Otra, la tecnología, que es un gran apoyo para acceder al conocimiento, se está utilizando más como diversión, como distracción, que como vehículo de adquisición de conocimiento. Tú, por ejemplo, vas a la tienda de los celulares, te venden una belleza de celular, última generación, alta gama, y a los 4 meses el fabricante te saca otra versión del celular y busca la forma de hacerte entusiasmar para que lo compres sin siquiera haber agotado el conocimiento de la técnica del anterior. Entonces, esta es una forma aberrante de usar la tecnología y yo por eso, por lo menos en mi entorno familiar, yo hablo mucho sobre el tema. No, vuelvo y te repito, no es un problema de moralismo, sino de conservación. Porque es que esto que tengo aquí en la torre, también debo cuidarlo, porque cuanto menos ejercite yo la tarea de adquirir conocimiento, menos desarrollo cerebral tengo. Existe lo que se llama neuroplasticidad, y quiere decir que es como una plastilina. Cada habilidad que tú adquieres nueva o que incrementas va en beneficio del desarrollo cerebral, porque el cerebro va ampliando su espectro, se va formando más, se va capacitando más. Entonces, nosotros hemos tenido siempre esa discusión y yo soy un provocador. Yo escribo normalmente una columna en la revista que tenemos en cirnaola.com y soy provocador. Hay gente que no me quiere, hay gente que no me quiere y bueno,
Mejor porque entre menos vengan a mi velorio, menos café habrá que repartir. De tal suerte que además, no hago nada para que me quieran, sino para que el futuro, si de algo sirvió, lo use. Entonces, en este momento yo veo una cosa muy importante en la narración oral, y es que, aparte de que se están contando historias, aunque vengan de la literatura, que sean cuentos de autor, tienen un planteamiento. Mira, por ejemplo, Chile en este momento tiene un gran desarrollo. Hay un grupo de la Casa de las Palabras que está haciendo cada mes un evento. ¿Lo conoces? ¿Sí? Cada Sí, mes ubico quién es está así. un evento virtual. Está el grupo de Sinoch, Círculo de Narradores Orales Chilenos. O sea, y te cuento que lo meritorio de Chile es que Chile dio un salto muy largo en muy corto tiempo, porque era uno de los países más rezagados en esta materia, en materia de narración oral, igual que Perú. ¿Sí? Con México ha ocurrido un fenómeno, y es que también empezó la cosa muy tímidamente, pero llegó un momento en que se disparó, y en este momento también hay mucha propuesta muy interesante porque hay mucha gente contando relatos tradicionales. Y no hay que hablar del pasado por romanticismo, sino porque es que nosotros los latinoamericanos no entendemos un carajo de nuestro pasado. Nosotros somos ignorantes absolutos de nuestra historia y por eso somos erráticos. Por eso me parece importante que la narración oral se ocupe de revelarnos el pasado oculto, porque tenemos cosas maravillosas. Nosotros aquí en el Encuentro de Contadores de Historias y Leyendas, por ejemplo, pedimos a quienes quieran venir al encuentro que nos envíen un relato tradicional, o un mito y una leyenda de su país, porque es que a nosotros nos alimentaron con la mitología griega. Nunca nos enseñaron la mitología nuestra. Ustedes los mexicanos tienen una mitología hermosísima, tienen cosas grandes, pero claro, la transculturización, el sometimiento y toda esta cosa que provocan las conquistas acabaron con esa dignidad. Entonces nos hacen creer que lo nuestro es subalterno. Y las mitologías americanas, mi querida Penélope, son tan profundas y tan ricas en imaginería como la griega. Porque es que no son imaginaciones que surgieron de la noche a la mañana, sino que son consecuencia de lo mismo que de lo griego, ¿no? De toda una experiencia, de toda una percepción de la realidad. Entonces, esto, mi querida Penélope, de la narración oral, tiene que servir para algo más que entretener a la gente. Si contar una historia entretiene al oyente, aprovechemos la coyuntura para transmitirle conocimiento. Entonces yo creo que en este momento en América Latina hay una sintonía con esa cantaleta nuestra. Cantaleta le dice también en México a repicar y repicar cantaleta. Así es, sí, sí. Entonces esta cantaleta, mi querida Penélope, hay que seguirla. Porque si no, quienes trabajamos con vocación, terminaremos igual que muchas de las cosas de la vida, hechas a un lado por aquellos que solo generan actos para distraer, para embolatar a la gente y hacer que se olvide de todo lo que tiene que hacer como ser humano, que es generar progreso y desarrollo. Fíjate que acabas de tocar un tema que me parece de suma importancia y que tiene que ver con, a lo mejor, quien se emprende la narración consciente o inconscientemente y se le dé como se le dé la narración, porque es muy amplísimo de dónde cada quien llega y cómo es que llega la narración oral. Pero digamos que sí, los contenidos de lo que transmite la oralidad son pieza clave, como lo acabas de decir, una para la transmisión de la historia, de los saberes cotidianos, más allá de conocimientos, de los saberes cotidianos, de la historia cotidiana y de la historia del país en sí, y también la memoria histórica para no replicar, así, para aprender de aquel del pasado y no, pues obviamente volver a cometer. Y acabas de entrar en algo que me parece muy importante y que tú estás completamente inmiscuido y mezclado con esto, que mezclas todo lo que tú haces, que tiene que ver con la educación, porque de una otra manera también no hemos podido quitar a los griegos, no estoy diciendo que los griegos estén mal, pero ¿qué pasa? Como si nada más existieran, entonces hay una anulación de la historia del mundo
de manera local y está en la currícula, o sea, como si forzosamente tuviéramos que abordar el tema de Europa como un tema de la historia cuando en realidad hay que poner y anticipar que ya tenemos autonomía en los países y una construcción de nuestra cultura desde hace mucho tiempo y siento que todavía por ahí tenemos y corremos el riesgo de seguir replicando la historia universal y la literatura clásica, bueno, aquella literatura clásica que bueno, también le falta una actualización. Yo siento que no solamente a México, sino podría decir que a muchos países del mundo. Y bueno, tú te has metido mucho en educación, ¿no? También compártenos un poco como de esto que tú has visto. Bueno, ahorita ya nos empezaste como a platicar. Bueno, fíjate que yo he trabajado en temas de educación ciudadana, porque bueno, de educación se habla mucho, ese es otro de los caballitos de batalla de los políticos, hablar de lo que no hacen, educación, de lo que no se hace. Además, porque la educación en nuestro medio es siempre una consecuencia de la transculturización, porque es que nuestros gobernantes, nuestras clases dirigentes son vergonzantes y ellos prefieren más parecerse a lo de afuera que a lo de adentro. Por eso se comportan como gamonales, como capataces, porque ellos piensan que nosotros somos la gleba, la plebe, ¿no? La que hay que manejar a punta de fuete, de perrero. Entonces, cuando tú como adulto miras al niño de esa manera, pues tú no tienes la menor preocupación racional de generar un proyecto educativo para ese niño. Entonces, como el interés de nuestros gobernantes no es hacer historia ni construir futuro, entonces para ellos vale lo mismo que la gente aprenda o no aprenda historia. Es mejor que no aprendan historia, además, porque la historia cuando la aprendes y descubres sus cosas, y sus intríngulis, ¿no? Sus picardías, entonces te das cuenta que te han mentido siempre. Entonces, lo mejor es que no aprendas historia. Por eso, en algunos pensum, yo no sé si en México ha pasado también, aquí hubo una época en que se redujo considerablemente las horas de historia y de las ciencias sociales en la secundaria, porque es una manera de abrirle los ojos a la gente y ellos es lo que menos quieren. Pero repito, yo he trabajado en proyectos de educación ciudadana que siempre se han quedado en el sueño, ¿no? Porque es que ese es otro fenómeno que tampoco es muy fácil de aplicar. ¿Por qué razón? Porque es que cuando tú formas al ciudadano para que asuma compromiso con su entorno y ayude a desarrollar su entorno, eso tiene unos componentes que el dirigente tradicional no está dispuesto a entregar, pero además, entre menos convivencia haya, mejor, porque más discordia hay en la vida cotidiana y menos nos ponemos de acuerdo los de abajo, ¿no? Entonces, yo he pensado que la narración oral, a través, por ejemplo, trabajada a través de los títeres, de otros mecanismos, puede ser muy útil para construir nuevo ciudadano desde la niñez. Tengo un proyecto que consiste en ejercitar una serie de actividades para convertir el aula de clase de la básica primaria en un laboratorio para la construcción de un nuevo modelo de ciudadano. En México he estado dando charlas sobre eso normales para maestros que van a salir. Pero como es que eso no es un problema teórico, sino práctico, entonces llega el momento en que en la práctica no es tan fácil, porque el niño sale, tú le entregas al niño una serie de detalles en el aula de clase, pero ocurre que no siempre encuentra en el entorno social lugar donde hacer la práctica. Entonces, es muy complicado porque para eso hay que hacer un gran acuerdo ciudadano, que llamar al adulto y decirle, mira, por favor, al niño no hay que malformarlo, al niño hay que formarlo
pero no enseñarle normas de urbanidad, que es la gran mentira que nos dijeron. Hay que enseñarle al niño cómo se sienta, cómo come. No, te enseñan cómo sentarte discretamente, cómo comer con la boca cerrada, pero nunca te enseñan a no avasallar al otro. Nunca te enseñan a respetar al otro. Ese concepto no existe. Eso no es gratuito. Eso está diseñado para mantener a estas sociedades nuestras en continuo choque cotidiano, en la vida diaria, ¿no? Apretujándonos en el colectivo, en el metro, en la calle, andando a las volandas porque el tiempo se nos agotó. O sea, es un caos la vida diaria nuestra, ¿sí? Entonces, yo pienso que a través de la narración oral también se pueden generar esquemas que nos permiten hacer un trabajo de educación ciudadana dirigido a los niños. Porque para mí lo más importante es eso, hacer que el niño crezca entendiendo que él es una parte del todo, que no es un accesorio, que no es una pieza más, sino un componente importante de la sociedad. Pero para eso hay que llevar al niño a que enfrente situaciones ejemplarizantes. Eso se puede hacer a través del cuento, ¿no? Hay muchos cuentos formativos. Y hay, por ejemplo, Gianni Rodari, el italiano, trabajaba mucho con el relato educativo, ¿no? Pero hay mucho narrador oral que anda en otro cuento, ¿no? Eso de la popularidad que ha cobrado la narración oral también ha servido para que mucha gente piense que se cuenta cuentos para coger fama, para que te aplaudan, para que te conozcan, para que te inviten a una parte, te inviten a otra, ¿sí? Entonces, eso genera un estado de competencia que lleva al narrador oral muchas veces a la desdibujación de su propia naturaleza. Por eso yo no soy muy amigo de la proliferación cancerosa de talleres, porque muchos de ellos terminan convirtiendo al narrador oral en un émulo de quien lo dicta. Porque quien dicta el taller no tiene la precaución de evitarlo y de advertirlo al comienzo. Yo hice una novela, ¿la conoces? No, pero ya tendré el gusto de Aquí leerlo. venía, a nuestro encuentro llegó a venir en 2 oportunidades un hombre ya entrado en años que le dio por contar historias de por allá del oriente de Colombia. Y el viejo venía y contaba así al estilo, tal como le había enseñado su tallerista, ¿no? Y al comienzo contaba unas historias muy tradicionales, pero después la técnica lo llevó a contar esas mismas historias, pero creando unos espacios técnicos que rompían por completo la unidad del discurso y la gracia con la que él, de manera natural, inicialmente empezó a contar sus historias. Entonces, conocí a este hombre y después conocí a otros elocuentes narradores orales naturales, de esos que da la tierra y que crecen con el abono de su convivencia, ¿no? Entonces me di cuenta que el exceso de técnicas podía malograr a un narrador oral. Entonces escribí una novela que titulé La última historia. Y el protagonista es un hombre de una población cercana a Buga, a quien sus coterráneos le decían kilovatio. ¿Por qué le decían kilovatio? Porque el kilovatio es la unidad de medida de la corriente eléctrica. Y aquí en Colombia, a quien habla mucho, le dicen kilovatio porque dicen que está botando corriente. Entonces a Ramón le decían en su pueblo kilovatio. Y era un gran narrador oral aquello, ¿no? Pero qué estupendo. Pero llegó el momento en que quiso hacer lo mismo que hacían los universitarios que él veía, moverse como no debía moverse. Dejó de moverse como la naturaleza le enseñó a moverse y se malogró por completo. Entonces, hice una novela muy irónica,
muy irónica. Eso naturalmente de quienes la han leído seguramente no me miran con gratitud, ¿no? Pero bueno, se me ocurrió porque creo que vale la pena contar las experiencias y yo las cuento a través de la literatura. Entonces le puse la última historia, la encuentras en cirnabola.com, en publicaciones, ahí la encuentras, y es la historia de un hombre, narrador oral natural, que era el encanto de su pueblo, que se volvió famoso y cuando volvió a su pueblo nadie lo entendió. Acabas, creo, de comentar algo que me parece bien importante. Es como, y lo he vivido, ¿no? Es como, ¿en dónde estudiaste? ¿Quién te formó? ¿A qué grupo correspondes? O sea, siento que hay mucho como en los gremios, ¿no? Me Sí, atrevería a decir no solamente de este país, sino me ha tocado también en Argentina y así como, ¿a qué escuela correspondes? Y me tocó, cuando estaba en Buga, también hubo una charla un poco acalorada, en donde decían, no, es que se debe estudiar para ser narrador oral. Y yo le decía, bueno, sí, sí, yo creo que hay que aprender, porque el aprendizaje no está peleado con la narración, porque te da herramientas, entre más cosas aprendas, te va a generar herramientas, sobre todo para la escena. Pero si tenemos que hacer de que sea una carrera universitaria, siempre dije, estaríamos anulando pues a todos los trovadores, juglares, cuenteros, ajá, cuentistas, a todos los abuelos y abuelas que parten de la oralidad de pueblos tradicionales, de las etnias del mundo, de mi país, de tu país, que también tiene una tradición oral muy grande. Y entonces siento que, bueno, la escolarización, que es algo muy complejo porque la formación es importante, pero también el origen de las narradoras y los narradores es muy diverso y esa diversidad hace que se vincule con la educación, hace que se vincule con cuestiones completamente médicas o que se vincule con las ciencias sociales en general, con la psicología, con lo terapéutico, porque ha habido como campos de desarrollo en donde la oralidad se vuelve una herramienta, no se diga para la docencia, que a mí me gusta mucho como trabajar desde la docencia o los docentes educando, pero es un tema complejo porque, por otro lado, bueno, pues sí se abren las opciones, el taller se vuelve un espacio para aprendizaje, pero siento que, como dices tú, técnicamente no hay una fórmula secreta, ¿no? pero mira, es que todo en la vida va agarrando su propio ritmo. El teatro, por ejemplo, el teatro tuvo momentos esplendorosos, pero cuando lo envilecieron, convirtiéndolo solo en un espectáculo de variedades, se acabó. La narración oral tiene sus vertientes y hay vertientes muy importantes. Hay vertientes muy importantes que ya han tomado la iniciativa de convertirla en un elemento útil para convivir con ella socialmente, para asimilarla como un elemento cultural útil para generar conocimiento, para compartir experiencias, para mantener, para protegernos del olvido, ¿sí? Para recuperar el valor social de la palabra, porque es que nosotros ya lo que hacemos en materia de diálogo, no diálogo, sino hablar, ya el lenguaje es más bien un medio de intermediación que de comunicación. Ve, tráeme tal cosa, tráeme tal otra. Si cuando se convierte en un medio de comunicación es cuando te sientas a conversar con el otro, ¿sí? Pero en este momento es definitivamente solo un medio de intermediación. Entonces, la narración oral te hace, si eres juicioso, si tienes conciencia de lo que estás haciendo, entonces empiezas a hacer prácticas de semiología en vez de estar haciendo otras prácticas. O sea, entender la fuerza de la palabra. El narrador oral exitoso es aquel que utiliza palabras con fuerza propia, porque ellas hacen su trabajo sin tanto movimiento, sin tanta parafernalia. Las palabras no son inocentes. Cada palabra tiene una carga ideológica que está
contenida en toda su tradición. Y tú consultas un diccionario del siglo XVIII o del siglo XVII y te darás cuenta que de allá hacia acá algunas palabras han cambiado de connotación social, porque se van ajustando a modelos de la época. Entonces, algo que me parece a mí de suma importancia es conocer cómo seducen las palabras. Y tienes un camino ampliamente ganado como narradora. Pero yo creo que ese es el ejercicio que no nos hacen muchos de quienes cuentan historias. Porque su mayor preocupación está más que nada del manejo escénico. Pero es que el manejo escénico es muy importante, sí. Pero sin lenguaje, pues no es así. Entonces, es muy importante saber para qué es esto. Por eso te comencé la charla contándote que desde muy niño adquirí un vicio que fue averiguar para qué, por qué, cómo, hacia dónde. O sea, todas esas cosas, ¿no? Esas cosas te van volviendo muy racionalista, ¿sí? Y con la mayor posibilidad de objetividad, no hay la objetividad suprema, pero por lo menos uno es cada día menos asaltado por fantasmas, ¿no? Por los fantasmas de las creencias permanentes, que uno ya, yo creo que uno va a terminar hasta desconfiando de sí mismo, al paso que vamos. Entonces, es muy importante tenerlo que en este momento del desarrollo de la narración oral se hable concretamente de para qué es esto realmente y cuáles son los elementos fundamentales en un relato. Las palabras son fundamentales, porque el relato puede ser extraordinario, pero si no utilizan los términos seductores, no lo logres, no lo logres. Así llores, así hagas mucha expresión corporal, porque es que también hay un problema. A muchos narradores orales lo que les falta en argumento lo quieren complementar con gestualidad. Y eso no funciona. Eso no funciona. Porque un llanto sin argumento previo no te dice nada. Sí, definitivamente acabas de dar con algo que me parece bien importante, es, como dijeron los acuerdos toltecas, ¿no? Hay que ser impecable con la palabra. Siento que no solamente es transmitir un relato que leí o un relato que alguien más me contó, o trabajar desde la memoria y contar anécdotas personales, no sé, hay muchos procesos para llegar a la oralidad y muchos estilos, evidentemente, y aunque el teatro y, digamos, también pues, la expresión corporal son herramientas poderosas para poder complementar el trabajo y generar pues un trabajo mejor en lo individual, te lo digo como narradora, y el disfrute también de los públicos, en fin. Hay que tener conciencia de qué estamos transmitiendo. Me ha tocado ver así, se repliquen patrones sexistas, en donde se repliquen patrones colonizadores o neocolonizadores de ideas, en donde igual hay un manejo muy ofensivo de la palabra sin tener mesura o conciencia de qué está repitiendo. Y es ahí en donde no, a lo mejor no es un afán educativo ni caer en la didáctica para nada, la narración en sí ya educa, ¿no? Sin tener la necesidad de forzosamente decir, ay, voy a educar, ¿no? A lo que voy es que creo que en lo lingüístico es ahí. Acabas de decir, entre la semántica y la semiología, de qué estamos diciendo, qué estamos transmitiendo, no solamente con nuestro rostro, porque la narración podría no verse, podría no mirarse y disfrutarse únicamente. O sea, es la voz la que lleva estas palabras a través de la oralidad, pero los contenidos ahí sí hay que tener como conciencia de qué estamos transmitiendo, qué estamos replicando, de realmente no la creemos, realmente forma parte de lo que somos, ¿no? Hace congruencia con lo que estamos nosotros diciendo.
Y lo que acabas de decir me vino a poner eso que justamente me parece bien importante a destacar, ¿no? Por eso hablo yo de la protección del valor social de la palabra. Porque es que el hecho de que hablemos no significa necesariamente que estemos interactuando. Estamos hablando, pero podemos decir dos palabras para pedir algo y ahí terminó el diálogo. O diálogo no, ahí terminó nuestra intervención oral. Pero cuando tú hablas y eso genera un retorno, eso ya es valor social de la palabra. Pero cada día ese retorno es menos existente. Por lo que te decía, por las afugias de la vida cotidiana, cada día tenemos menos tiempo de interactuar y bueno, todo eso. Entonces hay que buscar espacios que nos permitan recuperar esas pérdidas que genera la vida cotidiana, tanto de convivencia como de calor humano, bueno, todo esto. ¿Sí? Y la narración oral tiene mucho que ver con eso, pero si se toma de manera seria, no como algo para, no, que mucha gente toma como porque está de moda, porque está de moda. Hay gente que, lo que tú decías ahora rato, hablando de la naturalidad, hay gente, nosotros hemos descubierto gente aquí cuando andábamos por los pueblos pequeños, buscando viejos para los primeros encuentros. Mira, encontrábamos unos viejos con una capacidad narrativa extraordinaria, con una imaginación. ¿Y sabes en qué se habían desempeñado muchos de ellos? En la arriería. ¿Te imaginas tú todo lo que aprende un arriero? Todo lo que conversa un arriero con los demás. Bueno, imagínate. Entonces, hay que proteger esos espacios porque cada día el olvido está más latente en nuestra vida cotidiana. Y el olvido sí, definitivamente acaba con todo. Porque ya terminas con los referentes. El ser humano necesita referentes para empujar el futuro. Entonces cada día la vida es más presente por esa desconexión que hay con el pasado. ¿Ves? Entonces el pasado hay que preservarlo como una forma de conservación. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿para qué contamos historias? Seamos claros, seamos claros. Y yo creo que los eventos que terminan fortaleciendo esa idea permanecen en el tiempo. Permanecen en el tiempo. Los otros se van diluyendo porque se convierten en espacios de pura competitividad. Entonces es el que más haga reír. Nosotros sí a eso le hemos huido siempre. Siempre le hemos huido a ese esquema porque nos dimos cuenta que no era el recomendable. Y tuvimos que luchar mucho a lo largo de los años. Aquí hay gente que no quiere el encuentro de Buga porque nosotros no invitamos a todo el mundo. Nosotros invitamos a la gente que detectamos que está haciendo un trabajo serio, que tiene una razón de ser como en el oficio, que tiene muy claro para qué está metida dentro de la narración oral. Esa es la gente que a nosotros nos interesa. ¿Ves? Pero la otra no, pues la otra sencillamente no nos asume. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer? No podemos ser amigos de todo el mundo tampoco. Como dice el dicho, no puede ser monedita de oro para caerle bien a todos. Claro. Y si estás actuando, no puedes evitar que hablen de ti, así sea mal. Y cuando nadie habla mal de ti, eres sospechosa. Sí, estás haciendo demasiada política.
Así es. Ahorita hablando de eso, ¿qué obstáculos has tenido? Porque bueno, pues ya 34, 35 emisiones llevas, que no son fáciles, que ha tocado que haya cambios históricos significativos en tu ciudad, en tu departamento, en tu país, en el mundo, ¿no? ¿Y qué retos siempre has tenido? Bueno, compártenos cómo, qué ha pasado a lo largo de estos años para poder conservar y que siga activo Buga, ¿no? O sea, el encuentro de contadores de historias y leyendas. Bueno, la verdad es que pues a medida que uno va desarrollando una actividad de Penélope y está siendo retribuida por algo del éxito, digamos, uno se va olvidando de las penurias pasadas, ¿no? Y sí, seguramente hubo épocas en las que no estaba fácil conseguir los recursos para hacer el encuentro, pero nosotros hemos logrado consolidar el evento y, por ejemplo, cada año tenemos, pues hasta la fecha, el apoyo del Ministerio de Cultura. De repente ha llegado alguna persona que caprichosa y le da por pensar que eso no vale la pena. Bueno, de eso hay de todo, ¿no? Nosotros tenemos un Ministerio de Cultura que, valga decirlo, hay que hacer honor a la verdad. Si practican la política es muy poco, ¿no? Es un mínimo porque hay un comité, ellos siempre, el Ministerio de Cultura de Colombia hace convenios con universidades para que les ayude a crear plataformas de análisis de los proyectos, y la verdad es que, en honor a la verdad, hay que decir que el Ministerio de Cultura de Colombia es muy vertical en eso. O sea, hay mucha meritocracia, para llamarlo con el término que es. Entonces el Ministerio de Cultura nos ha estado apoyando casi siempre, unas 2 o 3 veces. Pues nunca entendimos por qué, pero bueno, esas cosas ocurren. Igual que el municipio. Y como nosotros hacemos un evento muy bien planeado, pues sabemos realmente cuánto necesitamos y eso es lo que nosotros solicitamos para realizarlo, ¿no? Porque de este evento no vive ninguno de la organización. Todo el dinero que nosotros recaudamos es exclusivamente para gastos operativos. Y luego hemos tenido también apoyo de organizaciones privadas. Bueno, en este momento el encuentro está posicionado y yo tengo, como te digo, apoyo. No hemos tenido dificultades por fortuna. Y lo único es con las únicas amarguras que he tenido yo a lo largo del encuentro han sido con el diseño. Porque, te repito, hubo una época en que la fruslería se estaba tomando de lleno el movimiento, porque ya era que el cuentico que termina en punta, que termina en chiste, y entonces la gente que estaba haciendo cosas serias estaba como por allá oculta. Esa fue una de las épocas difíciles para mí personalmente, porque dije, no vamos a pesar de todo, no vamos a invitar gente que no consulta con el espíritu del encuentro. Pero en este momento, no, en este momento hay mucha gente trabajando en la narración oral desde puntos de vista muy importantes, trabajando la literatura, trabajando la tradición oral, trabajando la mitología latinoamericana. Hay una nueva tendencia en eso. En México hay una tendencia muy marcada en eso también. Ustedes lo están haciendo. Entonces, eso para mí significa que el movimiento de narración oral está atravesando un momento muy importante en América Latina. Y hay países, los países que más se distinguen pues, en esta materia pues, son México. En Centroamérica está cobrando mucha fuerza poco a poco, ¿no? Hay gente, por ejemplo, en Guatemala ya trabajando, otra gente en Honduras trabajando, en Costa Rica, en Panamá. Y en América y en Sudamérica, pues hay un movimiento ya fuerte en Perú, otro muy fuerte en Chile, Argentina siempre ha sido fuerte.
Otro movimiento que ha cobrado mucha fuerza es el de Uruguay, que de repente despegó también. Entonces, este continente se llenó de lo que necesita, que es palabra. Sí, definitivamente. Y también como lo acabas de comentar, hay una articulación importante que es cosecha pues entre ellos tú, que quiero agradecer que tu existencia en el mundo de la narración oral, porque Buga es un referente súper importante para la narración oral, sin la ola, ¿no? Y es esto que se entrelaza entre escritores, ¿no? Entre como, aunque dices, bueno, sí hay, como se ha vuelto importante, a lo mejor le han dado un sesgo más en Argentina a los autores, pero la narración oral ha hecho que haya una muy buena transmisión de autores y autoras de la literatura de todas las edades, y eso también creo que ha girado un poco a la industria, coja y lo que sea, porque como que cojea como todas las industrias editorial para también dar un impulso a la producción de literatura infantil y juvenil y a diferentes edades y así, no solamente, o a otros estilos o a otras mitologías en donde aquí sí hay un movimiento fuerte desde hace ya años, ¿no? Pero de una u otra manera ha sido un tejido lento y bueno, ahorita tú acabas de comentar varios países que creo que han hecho un desarrollo ya individual y a la vez colectivo, y siento que en lo colectivo todo se relaciona mucho con el festival que tú haces. A mí particularmente me gustan mucho los proyectos, voy a hablar como gestora, descentralizados, aquellos que se salen de la capital del país, aquellos que se salen de las grandes concentraciones o que se salen de la estructura que, bueno, seguramente tú lo vives porque así es la política cultural, se teje con esquemas, con fórmulas, en donde continuar y estar ahí presente, que es un trabajo, el trabajo de la gestión cultural, el trabajo de la promoción cultural, es algo que se está haciendo todo el tiempo. La cultura es dinámica y como la cultura es dinámica, así pasa ese oficio en donde no termina uno nunca de gestionar. No dices, oye, ya está posicionado, ya podría tener una subvención, para nada, para nada. Y con los tiempos va cambiando y van cambiando los estilos y también la política cultural en turno al mono que se le ocurrió decir, hay que poner esto es lo que debe hacer, todo lo demás queda descartado y bueno, con esas cosas yo creo que siempre hay una batalla, pero pese a todo siento que hay cada vez más proyectos consolidados y bien articulados, ¿no? Sí, sí, no, mira, por ejemplo, bueno, en México hay una nueva generación, ¿no? Que está logrando consolidar proyectos, porque de los tradicionales ha habido muchos inconvenientes, ¿no? De repente, los proyectos que comenzaron y no avanzaron más. El único que ha logrado mantenerse en el tiempo, en las observaciones que yo he hecho, es el que hacen en Monterrey. ¿Conoces a Rosa Marta? No la conozco de forma personal, pero sí conozco su proyecto y a narradoras de allá. Rosa Marta comenzó, yo conocí a Rosa Marta en el año 94. Imagínate cuánto hace que yo estoy yendo a tu país. Yo estoy yendo a tu país desde el año, bueno, no digo porque se van a dar cuenta de mi edad. Estoy yendo a México desde el año 73. Bueno, ya le había contado. Y nací en ese año, Germán. Buen año, buen año. En el 94 tuve la gran oportunidad de conocer a Rosa Marta. Tenían un lugar que llamaba El Juglar. Estaban con Vivian Tirión, Betty Falero, Rosa Marta. Y entonces conocí algo que me gustó mucho en ella, y es que Rosa Marta toda la vida ha tenido la narración oral enfocada a las historias de la Revolución Mexicana, y eso me parece estupendo, estupendo. Y ella ha logrado consolidar ese proyecto de Monterrey. Tiene un grupo de gente muy colaboradora, gente muy seria, y están haciendo cosas importantes. Es el evento que yo, por lo menos, percibo que está más consolidado de los antiguos, ¿no? Porque hay otros que se quedaron en el camino
Bueno, eso por el afán de competencia y toda esta cosa, ¿no? Que me perdonen mis amigos mexicanos a quienes quiero mucho, pero si no hay, si no declinamos un poco los egos, no hacemos nada, ¿no? No hay que pensar que si otro está haciendo lo que uno hace, le están compitiendo. Imagínate tú, nosotros que llevamos 36 años en esto, digo 36 porque dejamos de hacer el encuentro un año en los comienzos. Hay gente que piensa que nosotros les estamos compitiendo, pero por favor, ¿cuánto hace que comenzamos nosotros? ¿Por qué sienten que la vida no es eso? Entonces, cuando tú tienes únicamente como objetivo la competencia, tus cosas no avanzan, porque eso te roba muchas energías. Eso te quita mucha creatividad porque estás pendiente de qué hacen los demás para salirles adelante. No, saca todo lo tuyo, saca todo lo tuyo, que ahí están tus fortalezas. Y sales adelante, avanzas, avanzas, avanzas. Pero yo noto que hay ahora una nueva generación haciendo cosas que están avanzando mucho. Por ejemplo, el caso de ustedes. Ya la red mexicana de narradoras orales ha crecido mucho, ¿no? Sí, por fortuna. Y ya es un referente, ya es un referente. Entonces, qué bueno, me alegra eso porque yo siempre he visto el movimiento en México muy desmembrado. Y qué bueno que se aglutinara, ¿no? Como ocurre en otras partes, que bueno, hay las competencias naturales, las lógicas, ¿no? Cada quien tiene su derrotero, su estilo, pero de todas maneras es muy importante que haya también como una especie de denominador común, que haya forma de consolidar encuentros entre todos, para retroalimentar los conocimientos, para compartir las experiencias, todo. Pero yo veo que el movimiento en México está cobrando nuevas formas y me parece que va muy bien orientado. Sí, creo que hay proyectos que ya tienen muchos años, 30 años, así, que algunos están muy visibilizados, otros no, tiene que ver también con este fenómeno de la centralización de la cultura. Y creo que en realidad, pues bueno, esta red en sí no existiría sin esa trayectoria de muchas de las compañeras que han hecho historia, han hecho muchos, digamos, academia, ¿no? Mucho investigación en la materia, mucho trabajo individual y colectivo. Sí. Pero bueno, mucho que construir. Definitivamente todo lo que acaba de decir, mucho que construir, mucho que articular, mucho que aprender del pasado y también de los que vienen fuerte, ¿no? De otras generaciones, porque yo creo que es un oficio, por fortuna, que siempre va a ser innovador, ¿no? Siempre va a estar vigente, que no tiene una edad, que no tiene un origen exacto, Así sino es. esa multiculturalidad, interculturalidad, hace que se genere como muchas cosas, muchas opciones, Sí. muchas opciones. Qué bueno. Oye, Germán, pues un placer que nos hayas compartido. Yo creo que podemos estarnos varias horas. Vamos a No, invitar pues nuevamente imagínate. entre contadas. ¿Sabe qué es lo único que lamento de estas charlas? Que yo no pueda alargar la mano y traerme una copita de tequila o de mezcal, que para mí son tragos extraordinarios. Ya Le lo digo haremos, que, Germán. le digo una cosa, que yo con México tengo un nexo afectivo muy grande. Cuando yo aterrizo en México, Penélope, yo siento que llegué a casa. Me ocurre Que, eso, me ocurre eso, me ocurre eso. pues, acá es tu casa, Germán, por Yo supuesto. siento y tengo con ustedes unos lazos afectivos muy fuertes. Hay gente en México a la que quiero muchísimo. Fíjate que yo creo que hay muchas similitudes culturales entre Colombia Muchas, y muchas. México en muchos sentidos. Bueno, igual de habladores todos y bocones y parlanchines y todas las palabras que podamos atribuirles, sin una connotación negativa con la que tenga. Eh, Quiere que le cuente que la televisión, aquí en mi casa la televisión, por las noches ponemos el canal de las estrellas.
Mi esposa ve telenovelas mexicanas y los sábados y domingos a las 6 de la mañana yo enciendo la televisión en el canal de Las Estrellas porque presentan películas de las viejas. Claro. Fíjate cómo el cine mexicano durante un tiempo tuvo una conexión importante con el mundo hispanoparlante. Y bueno, no se diga la televisora, que independientemente de que hay cosas muy malas y otras bastante dignas. ¿Usted sabe cuál fue el primer país en América que hizo cine? Pues No yo fue que sé, Estados Unidos, sí, México. fue México. Sí, Fue Estados Unidos. tuvimos, no sé, perdimos la industria del cine, también mucho que platicar de eso. Perdimos la industria del cine porque habíamos logrado desde los Lumière generar espacios de la creación. Vinieron autores con mucha trayectoria, tuvimos unos ciclos de oro del cine nacional que lograron hacer una transmisión de la cultura, de ciertas partes de la cultura mexicana. Y bueno, pues la construcción de la identidad y muchas cosas. Y Oye, las perdimos, no sé, la industria cambiando de tercio, nosotros este año vamos a hacer un abrebocas del 35 Encuentro de Contadores de Historias y Leyendas. Lo vamos a hacer virtual y es como una especie de jornada académica muy sintética, no muy larga, ¿no? Sino hemos invitado a un grupo de narradores orales, uno de cada país, más o menos 15, para que dé una charla de 10 minutos sobre, para él, qué es narración oral, cuál es su expectativa. Yo te estaré contando porque la idea es que nos ayuden a enlazar con los otros grupos del Facebook, porque es bueno que haya un enlace para que haya debate. Yo te estaré avisando para que nos colaboren. El año pasado, por ejemplo, nos ayudó en la difusión de la retransmisión del encuentro, nos ayudó la Universidad de Hidalgo, la Autónoma de Hidalgo, en la Secretaría de Cultura de Jalisco. O sea, tuvimos el año pasado en el encuentro Penélope, nosotros alcanzamos la cifra de 48,000 y pico de espectadores a través en el virtual, ¿no? Pero claro, nos movimos mucho, ¿no? Haciendo enlaces con el uno, con el otro. Eso es lo que tenemos que hacer en vez de andar compitiendo. Colaborar, todos. Que un grupo va a hacer algo, bueno, todos enlacémonos para que conozca toda América Latina lo que está haciendo el otro, el otro, el otro, el otro. Es muy importante que nos conozcan a todos. Y ese es un trabajo que se hace con cooperación. Definitivamente, recuerdo que nos contactamos hace como un año y te decía yo que para mí eres el centro de la rueda, en donde todos los rayos convergen de una u otra manera, porque Buga, pues lo reitero, es un referente, es una experiencia única, yo lo viví como narradora, no se vuelve a repetir, que también me gusta ese modelo en donde no repitan narradores, me gusta porque se abre el espacio a otras. Y bueno, ahora en lo virtual, me imagino que se multiplicó con toda la mudanza que tuvimos que hacer todos, ¿no? Forzada a los entornos digitales, ventajas y desventajas que tiene, pero bueno, 48,000 espectadores es un logro. Sí, es un logro. Sí. Qué bien, y bueno, pues que siga tejiéndose y pues para concluir, no sé qué le quieras compartir a nuestro público, que agradecemos vea este video, ¿qué nos quieres a compartir para cerrar el programa? Les voy a compartir un relato que es el único que yo cuento. Lo que me preocupa es la extensión. Pero bueno, voy a hacerlo muy breve. Adelante. Había una vez que se hartó de ser vez y decidió volverse siempre. Eres hermano de Monterroso. Muy bien, me encantan las ficciones breves, me encantan. Muchas gracias, Germán, por haber estado aquí. A ti. Pues para estar entre contadas. Permíteme, voy a cerrar y que sigamos interactuando, ¿no? Por supuesto, tejiendo redes, eso es lo más importante, y articularnos y pues hacer una promoción de la narración en general, la narración oral con un enfoque muy particular, pues no solamente en el país, en las localidades, sino tratar de entramarnos para que haya en el mundo.
Le agradecemos a todas y todos haber estado en esta transmisión y bueno, esperemos que puedan continuar con nosotros entre contadas. Yo soy Penélope Rivera y nos vemos en la próxima. Red de Narradoras México.